En la primera parte, pasando a la otra diapositiva, les hablé acerca de 9 tipologías de malos escuchadores. Hay 9 tipos de personas que uno puede identificar como malos escuchadores. No los vamos a ver, obviamente, por el tiempo. En la segunda parte, hablé sobre pasos para ser buenos escuchadores. Entonces, les di unos pasos para ser buenos escuchadores. Y en esta tercera y última parte, voy a continuar con los pasos para ser buenos escuchadores. La vez pasada, nosotros les hablé sobre 5 pasos para ser buenos escuchadores, y en esta mañana voy a terminar ya esta parte, y es la última parte. Antes vamos a leer los siguientes versículos. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y en Eclesiastés 6:11 dice: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Y en Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Permítanme seguir dando algunos comentarios y testimonios sobre este tema. El domingo pasado comenté sobre algunas personas que están preocupadas por este tema, y son personas que tienen un perfil alto en cuanto al aspecto económico, y que son conocidas en cierto sector. Alex Rovira, por ejemplo, escritor español, de entre otros títulos, La buena suerte, decidió también tratar este asunto en un artículo llamado o titulado Saber escuchar, saber hablar. Después de oír decir en una conferencia un periodista español, a Manuel Campo Vidal, que no se nos enseña a escuchar. Hablamos y se nos enseña a hablar, pero no se nos enseña a escuchar. Ustedes deben conocer a Ismael Cala, que era conductor de un programa en CNN en español. Él también es escritor, y ha escrito un libro que se titula El arte de saber escuchar. Y este señor Cala, que es cubano, tenía un eslogan cuando terminaba su programa, y él decía: el arte del buen hablar es saber escuchar. En Estados Unidos también hay personas que parecen haber oído las mismas campanas. Sirach Becci, que yo mencioné el domingo pasado, que es un médico internista, un doctor en filosofía, coach personal de líderes y director de la escuela Coach Sim. Él dice lo siguiente: escuchar a alguien significa salirte de tu propio mapa mental y tener la curiosidad de entrar en la cartografía del otro y de explorar su territorio. Sin embargo, continúa, lo más normal cuando habla alguien es tener la tentación de terminarle las frases o de cargar el rifle en silencio para interrumpirlo a la mínima ocasión. Albert Costa, profesor investigador de ICREA, Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra, él dice: se estima que nuestro mental está formado por alrededor de 50,000 palabras, de las que empleamos habitualmente unas 2,000, y él echa tierra de que las mujeres emplean 20,000 palabras durante el día y los hombres 12,000 o menos, o algunos dicen que las mujeres hablan 9,000 palabras en el día y los hombres hablan 3,000 palabras nada más, y él echa por tierra ese mito. ¿Por qué? Porque cuando él está mencionando que nuestro mapa mental está formado por alrededor de 50,000 palabras y que empleamos 2,000 nada más, pues está echando por tierra estas declaraciones que a veces hace la gente. Y él continúa: lo que tardamos
en convertir mentalmente una idea en una palabra es 200 milisegundos, es decir, menos de la mitad de medio segundo, para darnos una idea de la rapidez con la que trabaja también nuestra mente. Y continúa, sería interesante averiguar si la gente tiene ahora más vocabulario. Yo diría que sí, dice él, porque el nivel cultural en general ha aumentado en los últimos años. En todo caso, lo que es verdad es que no hablamos menos que antes. Y al tener quizás más vocabulario, pues nos volvemos como más parlanchines. A las preguntas, 2 preguntas. ¿Escuchan mejor las mujeres? Y la otra pregunta, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no saben leer los mapas? Carlos Esera, catedrático del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de la Universidad de Barcelona y además director del Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta, dice: el único dato objetivo desde un punto de vista neurológico es que los hombres en general tienen una cierta capacidad de razonamiento espacial y las mujeres de razonamiento verbal. Sin embargo, que las mujeres tengan una capacidad de procesamiento mayor no significa que escuchen mejor, sino que extraen más información prestando la misma atención que los hombres. En realidad, es como si las mujeres tuvieran una cámara fotográfica con más megapíxeles que les permitiera extraer más detalles de la misma foto. Pero tienen dificultades para leer mapas. Y nosotros somos así como dice un razonamiento espacial, de repente andamos en el espacio, ¿no? Pensando y teniendo un cierto razonamiento muy característico de los varones. Y sigue diciendo este señor, de hecho, dice, la neurociencia está llena de falsos mitos, como por ejemplo que solo utilizamos el 10% del cerebro. Dice, usamos el 100%. Y hace poco estaba yo escuchando en una entrevista, también en la televisión, en un programa, a un neurólogo argentino que ya ha escrito varios libros, y él estaba diciendo exactamente lo mismo. Es mentira que solamente utilicemos el 10% del cerebro. No sé, hace años salió eso y entonces se nos enseñaba que teníamos que poner a trabajar más nuestra mente, y hasta que surgieron aquellas que movían con la mente cosas, ¿se acuerdan? Uri Geller y todo ese tipo de situaciones. Pues ellos ahora están desmintiendo ese mito. No es cierto que ocupamos nada más el 100%, el 10% de nuestro cerebro. Y dice que la prueba es que cuando nos vamos por la noche a dormir, después de un día atareado, estamos planchados de cansados. También es una solemne tontería, dice él, afirmar que las mujeres trabajan con el hemisferio izquierdo del cerebro y los hombres con el derecho. Tanto mujeres como hombres trabajamos con ambos hemisferios cerebrales y sobre esto no hay discusión. La razón por la que menciono estos testimonios es porque el no saber escuchar es un problema que se está abordando incluso científicamente, no solo psicológicamente, sino también científicamente. Es un tema que no abordamos a nivel espiritual, es un tema que no abordamos en nuestras iglesias, es un tema que no tocamos porque quizás no se nos ocurre, o porque nos desenvolvemos en una sociedad donde todos quieren hablar y muy pocos quieren escuchar. Y por eso lo estoy comentando. Este es un tema espiritual. Y de hecho he mencionado
en estos domingos he mencionado textos, he repetido algunos que nos hablan entonces al respecto. Vamos a seguir con los pasos para ser buenos escuchadores, pero antes les doy así rapidísimamente un repaso de los 5 pasos anteriores. Vamos a ir al primer paso. El primer paso dice que trabaja en tu lenguaje corporal y básicamente es que mires a la persona a los ojos. Segundo paso, analiza el lenguaje corporal del hablante también. Tercer paso, no interrumpas. Cuando la otra persona está hablando, no interrumpas. Tenemos esa mala costumbre. En nuestros países en desarrollo, países latinoamericanos, solemos interrumpir a la persona. Cuarto paso, anima a otros a hablar, comparte el micro, porque agarramos el micro y luego ya no lo queremos soltar, ¿va? Y estamos bla 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 bla. Hay quienes lo hacen en menor medida, pero hay quienes lo hacen en mayor medida. Y les platiqué de mi hermano que ya está con el Señor, que una vez estábamos hablando por la computadora, por Skype, y nos hemos tirado 2 horas y 15 minutos hablando. Él habló 2 horas, yo hablé como 15 minutos así fragmentariamente, ¿no? Y hasta llegó un momento en que no paraba, y como tenía audífonos esos acá de, ¿cómo se llaman esos? Que son así grandotes, ya me dolían las orejas. Me quité el audífono, me fui a prepararme un café, me tomé el café, no sé, me tardé 5, 6, 7 minutos, regreso, me pongo el volado, y él bla 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 bla, y ni se enteró que me había yo quitado el volado. El paso 5 dice, muestra interés en la conversación, porque a veces no mostramos interés en la conversación. Paso número 6, evita las discusiones. Por mucho que algunos disfruten de discutir, no se puede ir por ahí buscando pelea a cada momento, o incluso a veces nos involucramos en una de ellas. Y de las cosas favoritas que hay en nuestro medio es fútbol y política. Y entonces establecemos las discusiones. Si tratas de evitar las discusiones, vas a dejar de preocuparte por ti mismo y por lo tanto podrás centrarte en las preocupaciones de los demás y a la vez te será más fácil comunicarte en igualdad de condiciones. Yo sé que hay personas que tienen la capacidad de hablar más. No sé por qué. Algunos hablan más y otros hablan menos. Hay personas que son más calladas. No lo sé. Puede ser por temperamento, puede ser por que le da pereza estar hablando y mejor prefiere estar escuchando. Pero yo me he dado cuenta que muchos de nosotros con ciertas personas hablamos más, nos soltamos más que con otras personas. Y hay personas que con todo el mundo se suelta más. Habría que hacer un análisis, lo voy a dejar de tarea a Corita para que nos haga ese análisis. Algunos son más callados que otros, pero también, como dije, me he dado cuenta que hay personas que noto que con ciertas personas, se sueltan y no dejan hablar, pero con otras personas se quedan como más calladitas. Bien, paso número 7. Observa los pequeños detalles, observa los pequeños detalles. La llave para el corazón de cualquier persona son los detalles. Los humanos tienen una inclinación natural a los pequeños detalles más que a las grandes cosas. Y muchas veces, especialmente con las mujeres, a la mujer le regalas una rosa y la pusiste contenta, ¿no es cierto? Es un detallito. O un regalito, cuando uno anda de novio, yo antes acostumbraba, además por falta de pisto, a hacer regalitos pequeños, pero pintorescos, y eran detallitos. Así que hay que observar los pequeños detalles y aún especialmente en la conversación. Y esto se debe a que los pequeños detalles o los detalles causan más impacto en nosotros. Cuando nosotros
estamos en una conversación y nos estamos interesando en la conversación. Y que no es filosófico ni intelectual, sino una conversación simple. Si ponemos atención a lo que la persona nos está diciendo, hay pequeños detalles en los que nosotros podemos continuar la conversación y mostrar interés en lo que la persona está diciendo. Número 8, no trates de solucionar los problemas de otros a menos que te lo pidan. Muchos de nosotros somos culpables de tratar de solucionar problemas ajenos, incluyendo a los hijos, incluso cuando ya están casados y cuando no nos piden nuestra opinión. No sé si se han dado cuenta algunos. Y andamos queriendo solucionarle los problemas a las personas. Y cuando estamos platicando con alguien, estamos también tratando de solucionarle esos problemas a la persona. Entonces nos hacemos demasiado paternalistas y nos hacemos demasiado maternalistas con todos. Dicho en griego salvadoreño, no seamos meques. Porque a veces somos meques, nos metemos a tratar de darle la solución a las personas, el consejo, cuando no nos lo ha pedido. Fíjense que al aventurarse a resolver problemas ajenos, pues uno debe tener cuidado de no cruzar la línea e ir tratando de brindar ayuda no solicitada. Otra cosa, no sé si ustedes lo notan, yo lo noto, no sé por qué lo noto. Cuando ustedes están en un país ajeno, en un país que no es el suyo, ustedes van a detectar cosas así que los nativos no detectan. ¿Por qué? Porque han formado costumbre. Es un hábito. Y cuando nosotros formamos costumbres y hábitos, no nos damos cuenta. Ahí vamos. Cuando vivía en Marruecos, llegaban hermanos, a veces salvadoreños, a visitar, y salíamos y empezaban a criticar lo sucio de la ciudad, el montoncito de basura que había en otro lugar, y empezaban a hacer críticas de ese tipo. Entonces yo trataba de aconsejarles, diciéndoles que no vieran esas cosas, porque esas cosas existen en tu propio país. En El Salvador también hay montones de basuras, hay lugares donde hay montones de basura, o sea, montañitas de basura. Es exactamente lo mismo. Pero como ya estás tan acostumbrado o acostumbrada a tu entorno, que tú sales todos los días, estás saliendo, estás viendo el montoncito de basura y se llega a ser parte de tu vida. Hasta un día cuando la quitan la extrañas, ¿no? Y llamas, oigan, tráiganse de nuevo el montoncito porque ya me hace falta, ¿no? Y así actuamos porque no nos damos realmente cuenta. Paso número 9. No juzgues ni regañes. Estamos hablando de conversaciones. Estamos hablando de esa dinámica en donde hay un diálogo, pero también tenemos esta mala costumbre. Estamos platicando con alguien, la persona nos platica algo, un problema, una situación que pasó, y ni prestos ni perezosos sacamos la espada y lo criticamos y hasta lo regañamos. No sé si se han dado cuenta, o a lo mejor no se han dado cuenta, pero esto sucede en esas dinámicas de las conversaciones. Y esto significa precisamente que no sabemos escuchar. Cuando hablamos con alguien y queremos discutir, a veces ni escuchamos lo que está diciendo, porque ya nos clavamos en algo que dijo, a lo que yo quiero refutarle, porque yo también quiero
poner mi opinión. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se han dado cuenta de esto o no? Yo les veo como que están medio enojadones, así me están viendo con unos ojos como diciendo, ¿y este hermano qué le pasa? ¿Han observado eso? Háganme así o háganme así. Sí, bueno, pues sí, me hagan así, ya no, entonces no sé qué es lo que están pensando y lo que están, cuál es la intención. Si alguien no es honesto con nosotros, es porque probablemente siente que lo juzgarás o lo juzgaremos y lo haremos sentir mal. Y esto es muy cierto con los hijos. A los hijos los regañamos por cualquier cosa. Llega el niño o la niña y te platica y te quiere comentar algo y a ti te pareció que eso era incorrecto, lo primero que hace uno es regañarlo y llamarle la atención. Pues esa persona, ese niño, no va a volver a acercarse a contarte algo semejante a lo que estaba pasando. Llega el joven y le platicas que viste una película. ¿Y por qué andas viendo esas películas? Y él nada más quería compartir la experiencia de haber visto la película. Y así hacemos. Nos pasa también en la comunicación con la pareja, matrimonios, padres e hijos, hijos con padres, el esposo que no escucha a la esposa, pero también la esposa que no escucha o escuchó otra cosa. Y hay malos entendidos. ¿Por qué hay malos entendidos? Una de dos razones. O porque no nos expresamos bien, o porque no escuchamos. Pero si la persona no se expresó bien, ¿por qué no preguntarle a la persona, oye, fíjate que no te entendí lo que me estabas diciendo, ¿me lo podés volver a repetir? Sino que nos quedamos con aquello y entonces nosotros vamos a interpretar lo que nosotros entendimos y ahí surgen los malos entendidos. Los humanos tenemos un miedo natural al rechazo, así que es vital que brindemos a otros la misma aceptación que deseamos para nosotros mismos, porque cuando aún en una conversación uno se siente rechazado, después uno se lo va a pensar para ir a hablar con la persona. Por lo mismo, algunas veces la gente solo quiere hablar y ser escuchada, así que recuerda un poco, o dejar un poco de espacio en tu corazón y en tu cabeza, porque si no, cerramos ventanas de comunicación. Y una de las cosas que también muchas veces hacemos es que, no se lo decimos a la persona, pero lo comentamos con otros. Hoy te fijaste que dice, y ya uno tiene valor para contárselo a otro, pero no tiene el valor para ir a hablar con la persona con la que uno está teniendo el problema. Asegurarles a las otras personas que tenemos una mente abierta es una buena forma de evitar juzgar y a la vez establecer una relación de confianza. En Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3, tiene que ver algo con esto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Cómo? Espíritu de mansedumbre, no de enojo, ni de regaño, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es un texto que tiene relación con el pecado, con personas que uno sorprende en alguna situación pecaminosa. Y generalmente las reacciones de los cristianos y los religiosos es, lo sorprendiste, lo vas a juzgar, lo vas a señalar o vas a ir a contarle a la persona lo que viste en aquel
en aquella persona, y entonces le vamos a dar palo y lo vamos a hundir más. Pablo da una recomendación bien interesante, bien generosa. Restáurenlo, pero con espíritu de mansedumbre. No lo condenes, no lo juzgues, no lo critiques, más bien échale la mano, extiéndele la mano, pon tu hombro para que esa persona pueda ser levantada y pueda ser restaurada. ¿Por qué? Porque todos corremos el mismo peligro, no sea que tú también seas tentado. Y nos anima a que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Pero si yo traigo una carga en mí y yo la comento contigo, y tú me sales con la espada desenvainada y me juzgas, me criticas o no me oyes, entonces no aplicamos esto. Porque esto es parte también de la práctica de estos versículos en nuestra vida. Saber escuchar es una señal entonces de madurez espiritual. Fíjense, es una actitud de verdadera espiritualidad, y quien no reacciona así, entonces cuando no reaccionamos así, estamos teniendo la actitud de fariseo y de religioso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían los fariseos. A ellos les habló duramente Jesús, no fueron a los pecadores, a los mismos religiosos fue a los que el Señor les habló de una manera fuerte, tan fuerte, que los ofendía porque les decía hipócritas, vasos blanqueados, etcétera, etcétera. Bien, y paso número 10, sé honesto. Que tiene la nariz de Pinocho, pero aquel es bien llamativo porque está hablando de máscaras y está hablando de caretas. Yo pienso que la honestidad, y muchos piensan así, que la honestidad es una virtud importante en nuestras vidas. Pero en una cultura en donde la mentira es una bandera practicada de muchas maneras, es difícil ser honesto. Los españoles tienen una mala impresión, que es verdadera, que es verdad también, acerca de los marroquíes. Despectivamente les dicen moros. Y ciertamente, y este es algo generalizado, como que no puedes confiar en un marroquí, porque no sabes cómo te va a resultar después. Pero yo observé algo cuando estuve viviendo ahí, y es que cuando tú vives en una dictadura, tanto religiosa como política, porque Marruecos es Islam, 98% de la población es islámica, es una religión impuesta, un marroquí no puede cambiar de religión, de hecho hay quienes cambian pero lo hacen de una manera secreta, y porque se expone a muchas cosas, a la cárcel, a la muerte, al desprecio y repudio a la familia, a no poder conseguir trabajos posteriormente. Y encima hay una monarquía dictatorial. Es decir, el rey es un dictador, ahí no hay otra persona que pueda ocupar alguna vez ese lugar, es el rey. Entonces, cuando yo recién llegué ahí, me dicen unos amigos, mira Paco, no se te ocurra decir nada malo del rey, nada malo. Si alguien viene a preguntarte, porque va a haber personas que te lo van a preguntar, ¿qué te parece nuestro rey? Pues tú habla maravillas de él. Vi que es lo máximo. Entonces, de entrada, ya me estaban metiendo en su rol, ¿no? Hay que mentir. Entonces, imagínense ellos viviendo toda su vida
en ese sistema. Eso, aparte de que somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa, mentimos, haya dictaduras o no haya dictaduras, somos mentirosos. Entonces, cuando uno está en un ambiente de ese tipo, que especialmente se da en nuestras culturas, seamos honestos, se da en nuestras culturas, es difícil poder ser honesto con la gente, porque entre otras cosas, la honestidad no es valorada. Nosotros no estamos preparados para la honestidad, y la honestidad implica eso, que yo pueda venir y decirte algo sin que te incomodes, sin que te ofendas, sin que te saques de onda. Especialmente si, claro, si uno viene con grosería y con el grito y eso, esa es otra cosa. Yo estoy hablando del buen hablar, el buen hablar. Mira, fíjate que quería hacerte este comentario. No me gustó esta parte que tú hiciste porque bla, 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 bla. Nos ofendemos. Y digo, nos ofendemos porque a mí también cuando me llaman la atención, que es otra cosa, cuando nos llaman la atención no nos gusta. Nos sentimos incómodos. O cuando alguien nos ha dicho, oye, hiciste esto y me ofendió, nos justificamos en lugar de escuchar y decir, oye, perdóname. Y poner atención para no volver a repetirlo. Y esto pasa mucho en familia. En la relación de esposo con esposa. A la esposa no le gusta que le llamen la atención, al esposo tampoco le gusta que le llamen la atención, entonces no nos llamamos la atención de nada y cada quien que haga lo que él quiera. Pero eso no lo hacemos con los hijos, ¿verdad? Porque no nos gusta tampoco que los hijos hagan lo que ellos quieran. Cuando estamos en un ambiente conservador, nos podemos volver hipócritas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente yo tengo que presentar una careta ante la gente, pero después en mi casa o en lo oculto me quito la careta y ya soy otra persona. Y eso nos pasa en la iglesia, y no lo digo yo, he escuchado un montón de predicadores y pastores mencionar esto. Venimos a la iglesia con una cara, pero después vamos a casa con otra cara. Y entonces estamos así. ¿Por qué? Porque en un ambiente conservador nos preocupamos más por guardar la imagen, que por realmente dar un buen testimonio. Y entonces vemos la vestimenta, juzgamos la vestimenta, la manera de sentarse, etcétera, etcétera, de la persona. El ambiente conservador nos vuelve así. Y nos vuelve de doble ánimo. Eso es la hipocresía. Decimos una cosa, hacemos otra cosa. Y nos ha pasado a todos. Me ha pasado a mí cantidad de veces. Pero uno tiene que reaccionar y uno tiene que decir, no, ¿por qué no puedo ser honesto? ¿Por qué me comporto de una manera aquí y me comporto de otra manera allá? Entonces me comporto, estamos hablando de comportarnos bien, ¿verdad? Porque no estamos hablando de el libertinaje, pero de comportarnos bien. Ese es el buen testimonio. El buen testimonio lo doy acá, y el buen testimonio también lo doy acá, y lo doy acá, y lo doy acá, y lo doy acá, pero no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no.
hay otros aspectos de la vida cristiana en donde hay cosas que por mi madurez en la fe a mí no me perturba. A mí no me molesta que un cristiano tome cerveza, se tome una copa de vino. Tú vas a España, vas a Europa y los cristianos toman vino y beben cerveza y nunca los ves borrachos, no hay borrachera, que esa es otra cosa. A mí no me molesta, como le podría molestar a otras personas, ver a un cristiano fumando. Porque a veces criticamos esas cosas, pero no criticamos lo criticones que somos. Porque eso sí es pecado también, o eso es pecado también. La forma de vestir, por supuesto no estamos hablando de indecencia, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo un día vengo en jeans y nada más con mi camisa de manga larga a predicar? Yo sé que a algunos no les va a gustar. Luis tiene esa ventaja tocando. Y entonces uno como pastor, y hoy veo un montón de pastores y predicadores, lo veo en la televisión, y predican en tenis y no se ven mal, hasta la camisa de fuera, pero yo sé que va a haber gente que me va a llamar la atención. Entonces, ¿qué hago? Pues lamentablemente los pastores tenemos que estar agradando un poquito a unos y otro poquito a otros. ¿La llevamos así? Entonces un día se pone uno, a ver, me he puesto jean pero con la jacket, pero ya les advierto que un día voy a venir en chores. Que no se me vayan a incomodar si vengo en jeans o vengo simplemente sin el saco y sin la corbata. Porque como que el saco y la corbata le dan a uno un caché mejor. Pero es lo que está aquí. Al final es lo que tenemos nosotros aquí adentro. No es lo que está afuera. Porque uno puede andar bien vestido, pero el corazón estar en una condición diferente. Concluyendo, todo lo que necesitamos es un par de orejas, un cerebro, un poco de esfuerzo y empatizar, enlazar, conectar con la otra persona. Porque esto es señal también de madurez y es señal de madurez cristiana y también es señal de generosidad y de amor. Así que, ¿qué dices? ¿Eres bueno para escuchar? Algunos se han perdido los otros 2 mensajes, pero ya puedo volver para atrás. ¿Eres bueno realmente para escuchar? Dice un dicho que más aprende el que escucha. Así que muchas veces hay que escuchar para aprender. Y a la persona que no le guste, o a las personas que no les guste el tema, a lo mejor es porque no saben escuchar y porque les encanta hablar. Fíjense lo que voy a decir. Es increíble cuántos y qué tan variados aspectos y conductas de nuestras vidas son controlados, directa o indirectamente, por nuestra capacidad de escuchar o bien por nuestra incapacidad de escuchar. La incapacidad y la capacidad de escuchar controlan aspectos de nuestra vida y de nuestra conducta. No sé si lo habías pensado.
Y esto requiere de ir paso a paso, de ir poco a poco, de tenerlo en cuenta. Tómalo en cuenta, aunque no te acuerdes de todo esto, pero toma en cuenta que hay que saber escuchar también, que tenemos que poner atención a esto, que las muchas palabras son pecado. Lo dice la palabra de Dios, que hay tiempo para hablar, Eclesiastés, y también hay tiempo para callar. Si aprendemos a escuchar mejor, todos nos vamos a beneficiar. Así que escuchemos a nuestras esposas. Aprendamos a escuchar a nuestras esposas. Y es que a veces las esposas también, o las mujeres, tienen su lenguaje que a veces uno no les entiende. ¿Sí? Porque te dicen una cosa, pero están pensando en la otra y a ti ya no te alcanzó el tema porque tenemos un razonamiento espacial y ustedes verbal. Y te están diciendo, esto lo voy a inventar, te están diciendo quizás, quiero salir, pero lo que realmente desean es, quiero estar contigo, a solas. Dame agua y a lo mejor lo que te están pidiendo es que le des un beso. Porque hablan un lenguaje extraño. Es español, pero como que es interplanetario, ¿no? Pero aún eso tenemos que aprender a detectarlo. Ya les conté que un día me dice mi esposa, me dice, oye, súbele volumen. Entonces pues estaba la televisión encendida y yo agarré el mando y le puse volumen al televisor porque aún me extrañó si a ella no le gusta escuchar en volumen. Al ventilador, mi amor, al ventilador le pone velocidad. Ese es mi razonamiento, ¿verdad? No digo que esté mal, pero es mi razonamiento. Y a veces digo, ¿por qué no usamos las palabras apropiadas? Pero ya ahí nos comprendemos, ahí entendemos. Bueno, las mujeres piensan de una manera y los hombres hablamos y pensamos también de otra manera. Pero aún en esto tenemos que beneficiarnos. Y entonces uno empieza a aprender. Yo de verdad, hermanos, después de muchos años, ya al final de los tiempos, es que empiezo a comprender a mi esposa y empiezo a entenderla. Y ojalá lo que sea ahora lo hubiera sabido hace muchos años, para no meter la pata, porque metemos la pata, porque somos diferentes. Mujeres, escuchen a sus esposos también. Los esposos, los hombres tenemos una manera de pensar, pues aprendan también, así como los esposos debemos aprender cómo es la estructura de la mujer, también la mujer debe aprender cómo es la estructura de los hombres. Aprende a escuchar a tus hijos. No le sueltes el primer regaño o el primer galletazo, ¿verdad? Ni los juzgues, escúchalos, porque tienen cosas interesantes que decir. Hay que escuchar, hijos, escuchen a los padres, escuchen a sus padres. También prestenle atención, porque a veces los hijos, cuando los hijos preguntan a papá, que le dicen, no hagas esto, ¿y por qué? Porque yo lo digo. Y esa no es una respuesta satisfactoria para el niño. ¿Por qué? Porque ya está el jefe, es el dictador. Porque yo lo digo, porque soy tu papá, o porque soy tu mamá, ¿verdad? ¿No es cierto? Y va el chanclazo si no haces caso. Así que tenemos que aprender esto y tenemos que cambiar y aprender a saber escuchar. Y sobre todo, hermano, escucha a Dios.
quien te habla de muchas maneras. Aprende a escuchar a Dios. El que es un mal escuchador de personas es un mal escuchador de Dios. Porque las palabras o las muchas palabras producen ruido en nuestras mentes y nos quitan la capacidad para escuchar. Por eso el silencio muchas veces es una actitud sabia. La Biblia dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y termino con el siguiente versículo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 7. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El versículo 1, versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Seamos buenos escuchadores también, porque esta es una enseñanza bíblica. Es parte de la vida espiritual, para evitar malos entendidos y sobre todo para que podamos tener buenas relaciones, no solamente aquí en la iglesia, sino también en la familia, con tus padres, con tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que inclinen sus rostros, vamos a orar.